¿Cómo están todos? Espero que estén bien en casa. Feliz día a todos los niños y las niñas de la iglesia, a todos los que estén viendo. Eh, Hermosos los testimonios, cómo el Señor sostiene a sus hijos, cómo aprender a depender de Él hace que nuestra vida, a pesar de pasar por pruebas, a pesar de dificultades, pueda ir encaminada, pueda sentirse seguro cada paso que uno da. Hoy les quiero hablar un poco sobre la gracia de Dios. Hace unos días atrás estaba mirando en mis redes sociales y me encontré con una frase que llamó mi atención, que decía lo siguiente: Dios no juzga, Dios ama. Te lo vuelvo a repetir. Dios no juzga, Dios ama. Eso es lo que decía esta frase. Y yo me detuve frente a la frase y me puse a pensar en qué era lo que quería decir. Y después de meditar un rato me di cuenta que esta frase es lo que se llama una falacia. Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Es una mentira disfrazada con partes de verdad. Eso es una falacia. Y esta frase lo es. Si nosotros sostenemos esto, de alguna manera estamos negando la obra de la cruz. Cuando leí esta frase y empecé a pensar en cómo a veces estas frases confusas, disfrazadas con verdades, nos pueden llevar a pensar cosas que no son, recordé un libro extraordinario que se llama El precio de la gracia, de un hombre extraordinario con una historia apasionante que los invito a leer. Y el libro se llama precisamente El precio de la gracia. Y esta frase y estas ideas de este evangelio es una forma de simplificar, de licuar la obra de Cristo en la cruz. Bonhoeffer en el libro El precio de la gracia dice que en este tipo de pensamientos el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepiente y de los que no desea liberarse. Por esto la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios, es la negación de la encarnación del Verbo de Dios. La gracia barata es una gracia donde no hay arrepentimiento. La gracia barata es una gracia que toma todo lo bueno, pero no cree tener ninguna responsabilidad. Es una gracia sin precio, que no cuesta nada, porque precisamente por eso es gracia. La gracia es gratuita, es algo que Dios nos ha dado de más, por demás. Es más grande que nuestro pecado y es infinita y es en esta gracia donde nosotros vivimos. Pero esta gracia sí tuvo un precio y tuvo un precio pago. Tuvo un precio que fue pagado en la cruz con la vida de Jesús. Fue su misión al venir al mundo, mostrarnos cómo era Dios y cuánto Dios nos amaba, hasta el momento final de su vida, donde fue la mayor muestra de amor que tuvo por nosotros. Pero ese fue el precio de la gracia. Para nosotros es gratuita, pero a Dios sí que le costó, y le costó caro. A veces vivimos en esta gracia como el hijo de un rico, que no entiende el valor de las cosas porque no hubo esfuerzo de por medio para obtenerlas. Entonces vive despilfarrando, ¿no? Sin entender fehacientemente cuánto costó esta gracia que cada día nos contiene. La gracia barata es una predicación de que Dios te perdona sin arrepentimiento.
de que uno puede vivir una vida cristiana sin necesidad de conocer la palabra, de tener tiempos de comunión, de tener servicio. La gracia barata es una gracia que no necesita seguir a Cristo. Y si nosotros no seguimos a Cristo, no entendimos la gracia. La gracia, vuelvo a decir, es gratuita para nosotros, pero ni para Cristo ni para Dios fueron sin costo. Y para eso quiero, para todos aquellos que quizás estén viendo este video y todavía no se hayan acercado a Dios o estén cerca de amigos cristianos y están sopesando lo que significa tener comunión y ser hijo de Dios, pues para ser hijo de Dios tenés que venir a la cruz de Cristo, tenés que aceptar lo que Cristo hizo, pero tenés que venir arrepentido, dispuesto a pedir perdón por tu pecado, por todas esas cosas que haces en la vida que ofenden a Dios y que hacen mal a otros, incluso a vos mismo. Para que entiendas un poco cuánto costó esto. Cuando Jesús está en los últimos momentos, antes de que lo vengan a apresar, sabiendo que va a pasar por el momento de la cruz, relata Lucas 22 lo siguiente: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la escena que te describe qué sentía Jesús antes de pasar a la cruz. Estaba de rodillas orando al Padre, y en su oración planteó la posibilidad de otra forma. Pero al seguir orando, cuando viene el ángel, viene a fortalecerle, a sostenerlo en este momento. Y dice en el versículo 44 de Lucas 22, estando en agonía. Esto de sudar gotas de sangre es una posibilidad biológica que tenemos, que ante un momento de mucha angustia, esto puede suceder. Esto fue lo que le costó a Jesús la gracia. Pero también Dios Padre en el cielo, relata Mateo 27, 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en el versículo 46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un papá escuchando a su hijo gritar desde la cruz el desamparo que siente. Duro. Para los que somos padres, mucho más, ¿no? Hoy llenábamos las redes sociales con fotos de nuestros hijos de chiquitos, de medianos y de grandes. Escuchar a tu hijo gritar en agonía en la cruz, a punto de morir, que se siente desamparado por vos. Eso es lo que Dios tuvo que hacer para que la gracia viniera sobre nosotros. Y Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de acceder al perdón de Dios.
tenés que encontrar en tu vida, llegar a un punto de tu vida en que te das cuenta de que por ahí no es, de que así no hay vida, que es el camino a la muerte eterna. Pero si querés venir a Dios, Él dice que el trono de la gracia todo el tiempo está abierto para recibir a aquellos que arrepentidos vengan a buscar el perdón y la gracia de Dios. Y te es otorgada gratuitamente y hasta el último día de tu vida en la tierra y por la eternidad en el cielo con Dios. Cuando Jesús se iba y los dejaba a los discípulos y los preparaba para la tarea que venía, que era la de seguir predicando este evangelio. El evangelio que los discípulos tenían que predicar, y es la gran comisión que Jesús da en Mateo 28, es hacer discípulos, enseñándolos todas estas cosas que yo les enseñé, todo lo que yo les mandé. No es vivir en la gracia revolcándome porque es gratuita y seguir viviendo de la misma manera. Es un llamado a ser discípulo, a que tengas un cambio de vida, pero un cambio de vida que te puedo asegurar va a enriquecer todos los aspectos de tu vida, va a ordenar todos los aspectos de tu vida, te va a dar guía, te va a dar un camino, te va a dar asistencia, te va a dar una familia. En estos tiempos parece que necesitamos predicar este evangelio liviano, sin el arrepentimiento. Y no quiero hacer un juego de parece que uno hablara por viejo. Cuando yo era chica cometíamos otro error, y era predicar el evangelio a través del miedo y de la culpa. Yo creo que no vamos bien por ninguno de los dos caminos. Pero tampoco tenemos que caer como cristianos en estas falacias que licúan lo que tenemos que predicar y en lo que tenemos que creer y en la vida que tenemos que llevar. El juicio de Dios sí existió, sí Dios juzga y juzgó en la cruz sobre el cuerpo de su propio Hijo. Pero Dios ama, sí es verdad. Ahora bien, ya advierte la palabra de Dios que esto va a pasar. Dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si necesitas licuar el Evangelio de Dios, hay algo que tenés que cambiar, hay algo que tenés que entender. La Biblia dice en Romanos, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. Mediante Él es que fuimos justificados, con la ofrenda de su cuerpo en la cruz. Gracias a Él fue que la gracia fue gratuita para nosotros. Ahora, como cristianos, nosotros no somos los que administramos esa gracia. Le decimos a alguien, a veces parece que habláramos como si vienen las televentas en televisión, que te ofrecen los productos solo diciéndote cosas buenas. El Evangelio es una buena noticia, pero requiere vuelvo a decir, reconocimiento delante de Dios de nuestro pecado y que somos pecadores y que queremos dejar eso atrás para empezar a vivir la vida que Él nos propone como discípulos. Esa es la única forma de entender la gracia. Y esa gracia la entrega a Dios y no la administramos los cristianos, ni en la iglesia ni en ningún lado. Nosotros no vamos a poder ser más buenos que Dios, porque Él es amor. Y Él estableció que solo mediante Jesús y su sacrificio podíamos ser salvos. El Señor nos llama a ser discípulos y a sostener nuestra verdad
en un mundo que ahora nos juega todas en contra. Nosotros tenemos que ser discípulos y el discípulo sigue a su maestro y se apropia de las enseñanzas de su maestro y las aplica a su propia vida. Por eso el Señor habla, cuando relata en Mateo 7, que hay una puerta estrecha, un camino ancho y un camino estrecho. Y pocos son los que están dispuestos a caminar por ese camino estrecho. A nosotros el Señor nos dice, agarra tu cruz y sígueme. ¿Sabes qué significa eso? Te lo voy a hacer con un ejemplo que quizás, sobre todo en nuestro país, entendemos más. Agarrar la cruz es como ponerte la camiseta. Es como ponerte la camiseta del equipo, ¿no? Como si te pones la camiseta de Argentina. Y todos saben que jugás para ese equipo. Bueno, ahora se trata de ponerte la camiseta del reino de Dios. Y perteneces a ese equipo. Y vas a jugar ahí. Ahora, ¿cuántas veces te sentaste en un sillón y miraste un partido y dijiste, este no siente la camiseta, no transpira la camiseta, este no tiene pasión, no siente los colores? ¿No es cierto? Lo dijiste muchas veces. ¿Podríamos hacer ese paralelismo con nosotros como discípulos y vernos con la camiseta y plantearnos si verdaderamente estamos dispuestos a cargar nuestra cruz y a seguirle? Este mundo necesita de cristianos presentes, de cristianos activos, de cristianos con la camiseta puesta, y que donde estés, todos vean para qué lado pateás. Seguir a Jesús es entregar la vida. Bonhoeffer habla de esto en este libro y dice, la gracia, bien entendida, es cara para el hombre, porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Esos somos nosotros. Somos los dichosos que entendimos que esta gracia que nos ha sido dada gratuitamente a un alto precio nos llama a tener vidas activas, a tener vidas que sean impactantes en nuestra sociedad, a tener vidas que prediquen el evangelio completo de Cristo y tener vidas que el uso del arrepentimiento sea algo constante, volver a tener presente en nuestra cabeza que debemos volver a la cruz muchas veces, todos los días, para volver a entender de dónde hemos salido y de dónde nos sacó Dios, para entender la gracia bien entendida y entender que Dios ha juzgado y que Dios ama, pero a predicar un evangelio completo y a vivir con nuestra vida y con la camiseta puesta el evangelio que hemos recibido. El otro día encontré otra frase con la que quiero terminar este mensaje. Esta frase dice, creemos que Dios nos ve desde arriba, pero en realidad nos ve desde adentro. No hay nada que escape de la mirada de Dios. Busquemos la santidad, busquemos librarnos del pecado que nos asedia y correr la carrera con la camiseta puesta. Vivamos en la gracia gratuita de Dios, pero teniendo presente cuánto costó. Gracias, hermanos. Espero verlos pronto.